Muy buenos días, soy Griselda Abarca, gerente de mercadeo de AS, y para mí es un placer tenerlos a ustedes hoy presentes en este Webinar Plus. Hoy vamos a hablar sobre la seguridad de la identidad. Las identidades se han convertido en uno de los principales objetivos para los atacantes. Los usuarios, los administradores, las cuentas de servicio y los accesos privilegiados representan una superficie de ataque crítica que requiere nuevas estrategias de protección. En este webinar, hoy vamos a hablar sobre cómo ha ido evolucionando este riesgo asociado a las identidades. También vamos a conversar sobre los principales vectores de ataque basados en las credenciales y los privilegios. Las estrategias modernas han ido fortaleciendo esta seguridad de la identidad. Es por eso que queremos recomendarles unas soluciones para avanzar hacia el modelo Zero Trust. Este webinar estará dividido en dos secciones. La primera parte va a estar a cargo de mi compañero Daniel Chávez, quien va a ahondar un poquito más en este tema. Les va a explicar un poquito más en qué consiste. Buenos días, Daniel, ¿cómo estás? Buenos días, doña Gris. Muy bien, muy emocionado del tema del día de hoy. Me alegra. Muchísimas gracias por acompañarnos y por compartir tus conocimientos con la audiencia. La segunda parte va a estar a cargo de Jainer Trejos. ¿Cómo estás, Jainer? Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, doña Gris. Un placer poder estar Bueno, acá y compartir un poco de nuestro conocimiento con ustedes. gracias, Jainer. Vos nos vas a dar como una demostración, ¿correcto? Así es, doña Gris. Ahí, posterior a que mi compañero Daniel Chávez complete la parte de explicación y conversar un poco más sobre el tema, yo les voy a estar mostrando un poco de las dos soluciones que les traemos para el día de hoy. Excelente, buenísimo. Muchas gracias, compañeros. Yo quisiera aprovechar este webinar también para presentarles un nuevo talento que se nos suma a ese. Hoy contamos con la presencia de don Juan Bosco Bustos, que es nuestro nuevo gerente comercial. ¿Cómo está, don Juan? Hola, buenos días, qué gusto saludarles. Yo muy bien y muy contento de unirme al grupo y a la familia de AEC. Y bueno, aquí dispuesto a aprender mucho y sobre todo con todo el deseo, junto con mi equipo comercial, de poder ayudar a nuestros amigos y clientes en este reto tan importante que es toda la gestión de identidades. Excelente, muchísimas gracias, don Juan. Yo quisiera recordarle a la audiencia que tienen disponible la sección de preguntas y respuestas, también el chat en línea, para que no se queden con ninguna duda, que nos hagan llegar cualquier inquietud y estamos aquí a sus órdenes para poder atenderlas. Vamos a iniciar. Adelante, Daniel, la audiencia está en tus manos. Buenísimo, qué emoción, qué dicha. Muchísimas gracias. Ok, ya mismo les voy a compartir pantalla. Ok, ya se debería de estar viendo. Correcto. Buenísimo. Ok, entonces, bueno, primero que todo, buenos días. Les agradezco bastante el tiempo, les agradezco bastante su presencia acá el día de hoy. Como bien lo dijo doña Gris, hoy vamos a hablar sobre la seguridad de la identidad. ¿Cómo pasa del acceso gestionado al acceso protegido en tiempo real? Me presenta, mi nombre es Daniel Chávez y actualmente me desempeño como Technical Consulting Coordinator aquí en la familia AS. El tema de la seguridad es un tema bastante amplio, ya que es un tema bastante viejo realmente. Es un tema que vino desde que salieron las primeras computadoras por allá el año de 1946 y conforme fueron evolucionando las computadoras, los sistemas, las redes, la infraestructura digital en general, los accesos fueron creciendo. Ya no solo tenemos accesos humanos, sino que también tenemos accesos tecnológicos y digitales. Muy bien. La identidad es uno de los vectores de ataque, si no es que es el vector de ataque más explotado por los atacantes. Esto porque todos y absolutamente todos los sistemas digitales, ya sea un sistema SCA, ya sea una red, una DMZ, ya sea un firewall, un router, un switch, una computadora, un servidor, incluso un API, todo tiene una identidad, todo tiene una conexión, tiene un usuario, tiene una contraseña detrás, un acceso.
un acceso por el cual, explotándolo correctamente los atacantes hoy en día, y más que todo actualmente con el uso de la IA, les facilita bastante y con todo eso pueden llegar a vulnerar nuestros sistemas y llegar a hacer ataques de rainbow attacks, pueden llegar a ser, por ejemplo, escalación de privilegios en un sistema o movimientos laterales. No necesariamente tienen que conectarse a la computadora de un CEO, de un CTO, sino que la computadora de un empleado normal del día a día pueden ir moviéndose entre esos diferentes endpoints que tenemos en la infraestructura de nuestra empresa para encontrar un endpoint vulnerable con buena información e ir escalando los privilegios para realizar más acciones que solo ver o leer o compartir archivos, por ejemplo. A día de hoy tenemos varios problemas y es que, por ejemplo, el 80% de las brechas que tenemos en nuestra infraestructura involucran credenciales robadas. Los atacantes ya no irrumpen, ya no tienen que vulnerar un sistema completamente, ya no tienen que botar ese sistema, ya no tienen que hacer un DDoS, un DOS, ya no tienen que hacer un cross-site scripting, ya no tienen que afectar la base de datos como tal, no tienen que crear un hueco en la seguridad perimetral, no tienen que aprovechar un protocolo vulnerable, no. Ahora, con una simple credencial robada, con un simple usuario, incluso muchas veces un usuario mal configurado en un sistema, como puede ser un firewall, un router, un sistema red, una computadora, un usuario admin, un usuario con una contraseña muy débil, ya con esto inician sesión. Y ya entrando con un usuario que nosotros tenemos como un usuario confiable en nuestra red, en nuestro sistema, ya pueden hacer cosas muy graves con la información que nosotros estamos intentando proteger día a día y con nuestra infraestructura. Y no necesitaron hacer cosas muy complicadas, nada más necesitaron robar un usuario y una contraseña y ya ahí mismo el sistema les dio acceso a todo lo que intentamos proteger. Las identidades humanas de máquina y ahora de agentes de inteligencia artificial multiplican los privilegios sin visibilidad alguna. Muchas veces nosotros no tenemos, o las empresas, las compañías no tienen una idea concreta de la cantidad de identidades que ellas tienen. Porque ya no solo son los usuarios que puede haber en una computadora de Windows 10, que normalmente hay dos usuarios, un usuario de servicio y un usuario normal, sino que ahora vamos a tener usuarios en servidores, usuarios en los routers, en los switches, usuarios en todos los sistemas que tenemos, en todas las máquinas y también los agentes de IA que tenemos instalados sobre esas mismas máquinas. Hoy en día con Claude, con ChatGPT y demás, tenemos usuarios corriendo todo el tiempo, 24/7, en esos sistemas que sí, la inteligencia artificial nos ayuda bastante. Más sin embargo, eso es un punto bastante vulnerable del que podemos estarnos no dando cuenta de todo lo que se puede hacer con esos usuarios si no lo protegemos correctamente, si no lo administramos correctamente y si no tenemos visibilidad. La palabra visibilidad me encanta por lo mismo, porque si tenemos visibilidad de los usuarios, de nuestros datos, de nuestra infraestructura, vamos a poder protegerlo de una mejor forma, vamos a poder enterarnos de lo que está pasando realmente con esos elementos dentro de nuestros sistemas. Muy bien, ahora todo lo que es un un IAM y un PAM, que son los tradicionales, que gestionaban el acceso hace mucho tiempo, ya no son suficientes. No lo protegen en tiempo real. Un Identity and Access Management nos permite tal vez controlar los accesos que damos, nos permite dar los privilegios correctos, nos permite poner el nombre, a qué sigue, a qué no, cuándo se crea, cuándo se borra ese usuario. Más sin embargo, esto no es en tiempo real, esto es de forma manual y de una forma reactiva. Y lo que es Privilege Access Management tampoco es en tiempo real. Esto sino que se hace con una persona detrás, una persona que se está dando cuenta que tiene que estar atenta a esos sistemas para poder gestionarlo correctamente. Y actualmente, con cómo está la inteligencia artificial, cómo son los ataques y cómo la tecnología, la ciberseguridad va evolucionando a un ritmo alarmante día con día, ya no son suficientes para poder protegernos, para poder proteger nuestra infraestructura, para poder proteger nuestros datos y a nuestros clientes, que son soluciones y son cosas básicas que necesitamos tener y que son cosas sumamente fundamentales, importantes, sí lo son, mas sin embargo ya no son suficientes. Ocupamos soluciones, ocupamos controles, ocupamos seguridad que vaya más allá de lo que es base. Hoy en día tenemos que ir pensando cómo proteger
esos accesos, cómo proteger esas identidades, esos usuarios, esas personas que trabajan todos los días en las computadoras, o no necesariamente esas personas, esas máquinas, esos agentes, cómo protegerlo y poder tener visibilidad de lo que está haciendo, de lo que está pasando con ese agente, con esa persona o con ese usuario general. La seguridad de la identidad protege cada acceso y la solución a cada uno de los problemas es una visibilidad continua, y hago énfasis, y voy a seguir haciendo énfasis en esta palabra que es visibilidad. Ocupamos saber lo que está pasando con nuestra identidad, ocupamos saber qué está haciendo esta identidad, ocupamos también conocer los privilegios en toda la organización. El usuario de Daniel Chávez, ¿a qué tiene acceso? ¿A qué tiene privilegios de read only, de read write? ¿Qué es lo que está haciendo ese usuario? ¿Qué cada tanto se conecta a un sistema? ¿A qué sistemas tiene acceso? ¿A qué cuentas? ¿A qué hora se conecta? ¿Cuál es el trabajo que normalmente ese usuario realiza en ese dispositivo, en ese sistema, en esa aplicación? ¿Qué datos comparte ese usuario? ¿Cómo accede normalmente? ¿Qué correos usa? ¿Cada cuánto cambia la contraseña? Y podría seguir y seguir con preguntas y preguntas y preguntas que son súper importantes y que son bastantes, que son preguntas que teniendo una visibilidad continua y muy específica, teniendo una visibilidad in-depth de lo que es la identidad y el tema, podemos irlas abarcando una por una, hasta que la superficie de ataque se reduzca bastante y la robustez de nuestra ciberseguridad, de nuestra estrategia de ciberseguridad en la organización sea cada vez mejor. Un concepto muy importante, un concepto que se habla mucho en ciberseguridad, privilegio mínimo. El privilegio mínimo, y más que todo es el dinámico, es un acceso justo a tiempo sin privilegios permanentes. Muchas veces cuando damos de alta cuentas, cuentas de servicio, cuentas de usuario, cuentas de terceros, de contractors, cuentas de gente que va a colaborar en nuestra organización, de personas que no necesitan tener una cuenta por tanto tiempo o que no necesitan tener ciertos accesos por un tiempo determinado, podemos levantar cuentas instantáneas que sean con ese objetivo, que sean nada más en un tiempo determinado, en un corto tiempo, un día para un trabajo, para un acceso, nada más que ocupan acceder a un sistema, que ocupan acceder a un servidor una vez, se puede hacer de esta forma. Ese usuario, sabemos cuánto tiempo estuvo activo, sabemos cómo se solicitó ese usuario y sabemos también qué hizo realmente, qué privilegios tenía. Y más que todo importante, justo después de que se termina el trabajo, de que ese usuario ya no es necesario, este usuario pasa a ser deshabilitado y ya no va a ser un usuario que está habilitado y un usuario que puede utilizar un atacante. Incluso ese usuario se puede eliminar, pero ahí quedan los logs, queda el registro, queda la visibilidad de lo que hizo, para qué se solicitó, qué fue lo que hizo y en qué tiempo lo hizo. Y después, cuándo se borró. Y eso es información súper valiosa, ya que a la hora de auditorías, a la hora de investigaciones, a la hora de correlaciones, vamos a permitir a la organización contar con información para tomar decisiones, información accionable. Con esta información vamos a decir, ok, estamos protegiendo correctamente o no, todavía nos falta un poco, lo cual es bastante importante, ya que, como les decía anteriormente, con un simple acceso vulnerado, pueden escalar privilegios, pueden hacer movimientos laterales y pueden llegar a un sistema del que tal vez no teníamos ni idea que podían llegar. La detección y respuesta en tiempo real ante el uso malicioso de credenciales es una solución que necesitamos ya mismo. No es algo a lo que podemos esperar en nuestros sistemas. Y hago énfasis en dos palabras, detección y respuesta, y más énfasis en tiempo real. Ocupamos que haya un sistema, que haya una herramienta, que haya una solución que esté analizando, que esté revisando, que por medio de toda esa telemetría, que por medio de todos esos datos, todas esas extensiones, que por medio de todas esas conexiones pueda estar revisando en tiempo real, pueda estar detectando un comportamiento malicioso, una firma maliciosa, o no necesariamente malicioso, sino anormal. Un usuario que se conecta, ¿no? que trabaja en Costa Rica, que se conecte en el horario, en el time zone de Europa, y se conecte a una IP distinta y se conecte a un servidor distinto a los que se conectan normalmente, ya esto hay herramientas que van a detectarlo como un comportamiento normal y ya van a empezar a hacer una investigación con eso. Y ya cuando detecten si es un hackeo, si es un intento de vulneración, si es
cualquier cosa que pueda afectar nuestro sistema de una forma que no nos convenga, va a poder dar una respuesta. Y una respuesta automatizada o podemos hacer una investigación manual, pero nos va a ayudar a hacer esa investigación. Entonces, esto es bastante importante, ya que las credenciales son comprometidas diariamente. Diariamente hay personas, hay bots, hay botnets encargadas de estar intentando conseguir credenciales de páginas inseguras en Internet. Muchas veces nosotros, un empleado de la organización tiene muchas cuentas en distintos tipos de páginas y muchas veces usa la misma contraseña. Con que un hacker vulnere una de esas páginas, encuentre el correo de esa persona y encuentre, logre conseguir la contraseña, incluso hay páginas que no la cifran, lo pueden agarrar normalmente, y consigan esa contraseña, ya con esa contraseña, ya con un script o programas que tienen, y más que todo la inteligencia artificial, van a empezar a atacar diversos sistemas usando ese usuario y esa contraseña. Y si no es el usuario, cambian ciertos factores, cambian las variables. Y esto, un script lo va a hacer rápido, en segundos, en minutos, en cuestión de 5 minutos ya pudieron haber conseguido y vulnerado las credenciales de algún usuario de la organización. Entonces es bastante importante que en nuestro sistema, que en nuestras soluciones podamos tener esta detección y respuesta en tiempo real, no solo para ayudarnos como equipos de ciberseguridad o de TI, sino también para poder proteger nuestros accesos, nuestros recursos de una forma muchísimo más rápida de la que podríamos hacerlo nosotros. Y esa parte me encanta que es AAA. AAA o las 3A son los tres pilares del control de acceso y de la identidad. AAA viene y es un concepto también bastante viejo que viene con el tema de la identidad y es bastante usado en networking. Y no solo en networking, también en los sistemas Windows, en iOS, en Linux. Básicamente, entendiendo AAA, comprendiendo lo que es, vamos a poder entender cómo funciona la identidad y cómo debo asegurarla de una forma básica, pero vamos a poder entender y tener un conocimiento básico y muy robusto sobre esto. El marco clásico, y eso forma parte del marco clásico, como les decía, de toda estrategia de identidad. Todo esto siempre se debe cumplir. AAA forma autenticación. ¿Qué es la autenticación? Es verificar que la identidad es quien dice ser. Esto se hace con MFA, resistente a phishing. La autenticación es cuando yo llego a un sistema, me sale un login y yo pongo que soy Daniel Chávez. Ese es el primer paso del control de la identidad. Yo me autentico como Daniel Chávez o yo me autentico como Gina Trejos, pero yo tengo que verificar que yo me estoy autenticando como quien soy, que realmente soy Daniel Chávez. ¿Cómo hago esto? Poniendo mi contraseña, poniendo mi huella dactilar, poniendo mi retina o poniendo mi código MFA, un factor de doble autenticación o múltiple autenticación. De esta forma, yo no solo digo que soy Daniel Chávez, yo verifico con algo que tengo, con algo que sé, algún lugar donde estoy o demás información que yo soy quien digo ser. Así el sistema va a poder confiar y va a poder autenticarme correctamente. Así no va a ser tan fácil vulnerarlo o no va a ser tan fácil nada más llegar y mentir y decir que soy un usuario que no soy y el sistema va a dar acceso. No. Este es el primer paso de AAA, de los pilares de control de acceso, para un control de identidad seguro en nuestra infraestructura y en nuestros dispositivos. Después de la autenticación, en un orden que viene, la autorización. La autorización se basa en conceder únicamente los permisos necesarios según rol, contexto y riesgo. Ok, una vez me autentiqué como Daniel Chávez, el sistema, por medio de la autorización, me va a conceder únicamente los permisos que Daniel Chávez necesita según su rol o según el contexto que tiene actualmente o el riesgo que uso y necesita la empresa. Entonces, por medio de la autorización, vamos a autorizar al usuario para que éste pueda acceder a un sistema o no, para que pueda realizar una acción o no, para que este usuario básicamente pueda moverse, pueda funcionar en la infraestructura según los permisos que tenga ese rol en específico o el contexto en el que se va a usar. La autorización es bastante usada, por ejemplo, cuando permitimos que un usuario tenga permisos de read-only o read-write en un sistema, en un router, en un switch. Por ejemplo, usuarios con credenciales de administrador, con permisos de administrador, van a poder correr comandos, van a poder desplegar rutas en BGP, van a poder cambiar convergencias, adyacencias, van a poder crear VLANs y demás. Un usuario con permisos read-only solo va a poder ver
solo show commands. Entonces, esto ya delimita bastante las acciones, porque si yo tengo un usuario con permisos bastante restringidos, no voy a poder escalar esos privilegios, no voy a poder moverme lateralmente hacia un RP, hacia una máquina virtual. Entonces, este paso junto a la autenticación son bastante importantes para un control de accesos bastante robusto en la organización y son conceptos que siempre tenemos que tener en mente a la hora de manejarlo. Y el tercero, y yo creo que es incluso uno de los más importantes, tal vez no por la seguridad, pero tal vez por la visibilidad que nos da, y es accounting. Accounting sería para la parte de auditoría, que es que este registra cada acceso y cada acción que se realiza con ese acceso para tener una trazabilidad y cumplimiento sobre el mismo. Entonces, vamos de nuevo con los tres conceptos. Autenticación, yo digo y verifico quién soy. Autorización, se me conceden únicamente los permisos necesarios para que yo ejecute mis labores. Y el tercero, accounting, se va a registrar cuándo entré yo, desde qué lugar entré yo, a qué hora entré yo y qué hice y por cuánto tiempo lo hice. Y esta información, accounting, la almacena en un servicio, en logs, en un CM, en demás información, para que después nosotros podamos tener visibilidad de lo que hizo un usuario, para poder darle trazabilidad y poder revisar que un usuario no haya hecho acciones maliciosas, o incluso mejor, si hizo acciones que no tenía que hacer, las vamos a tener documentadas y va a ser muy simple corregirlo. No vamos a tener que manejar información que no conocemos o información que perdimos, sino que todo lo que hace cada usuario, cada identidad en nuestra infraestructura va a quedar documentado, va a quedar ahí y vamos a poder usarlo a nuestro favor más adelante. Controles esenciales de la identidad. El MFA resistente a phishing. El FIDO2 y los passkeys que tenemos eliminan el robo de contraseñas y el MFA fatigue. Muchas veces con el MFA fatigue lo que vamos a ver es que, por ejemplo, vamos a tener que poner muchos códigos, vamos a tener que estar revisando constantemente el authenticator y muchas veces estas son las razones por las que la gente no configura el factor de múltiple autenticación y se cansan y ahí aprovechan los hackers para poder entrar a los sistemas y esos passkeys instantáneos que incluso nos genera el sistema aleatoriamente o que generamos nosotros, los guardamos en una bóveda, son bastante importantes porque solo nosotros tenemos acceso. Están cifrados, están guardados en un lugar donde lo que es el data in rest y el data in transit van a estar muy, muy seguros. Y un atacante va a tenerla muy complicada para poder acceder a estos datos. Con el SSO y la federación es que básicamente podemos dar un solo inicio de sesión seguro para todas las aplicaciones que tenemos en el sistema, todas las aplicaciones empresariales, centralizando control y visibilidad en una misma plataforma. No vamos a tener que estar manejando muchos accesos en todas las páginas que ocupamos, en el Outlook, en el Google, en el Teams, en toda esa información, sino que desde un único punto el usuario va a poder conectarse e iniciar sesión de forma segura. Y a la hora de hacer la administración va a ser muchísimo mejor para el equipo de TI. El acceso condicional. Cada intento se evalúa por usuario, dispositivo, ubicación y riesgo antes de conceder un acceso. Y esto es bastante importante porque al evaluarlo, al poner estas condiciones, vamos a poder minimizar el factor de riesgo, el factor vulnerable y vamos a poder dar los permisos, dar el acceso necesario para cada tipo de acción específica que se necesita realizar. Y por último, el privilegio mínimo, concepto bastante importante y conocido. Solo lo necesario y solo mientras se necesita, sin privilegios permanentes acumulados. Cada usuario debería tener nada más lo que necesita para ejercer sus labores. Ahora muy bien. La seguridad de la identidad, más allá del Identity Access Management, lo que es el descubrimiento. Necesitamos tener un inventario continuo de identidades humanas, de máquina y de inteligencia artificial, con sus privilegios y sus riesgos respectivos. De esta forma vamos a poder tener visibilidad sobre todo lo que hay en nuestra infraestructura digital. Control de privilegios. Privilegio mínimo y acceso justo a tiempo que eliminan los privilegios permanentes. Detección y respuesta. Identifica y detiene en tiempo real el robo de credenciales y el movimiento lateral. Y la gobernanza, concepto bastante importante. Gobierna el ciclo de vida completo del acceso, con evidencia para auditoría y cumplimiento.
El ecosistema de la identidad contiene cuatro disciplinas distintas. El Identity Access Management, la gestión de identidades y accesos, todo lo que es autenticación, el SSO, Single Sign-On y directorios, y es la base operativa del acceso. El IGA, que es la gobernanza, Identity Governance and Administration, gobernanza y administración del usuario, y el ciclo de vida de estas mismas identidades, con la certificación de accesos y segregación de funciones. El Privileged Access Management, PAM, que es la gestión del acceso privilegiado. Es una bóveda de credenciales, sesiones supervisadas y un acceso justo a tiempo. Y lo que es la ITDR, que es el Detection and Response. Identifica el uso malicioso de credenciales y responde hacia esto mismo en tiempo real. Gobernar el ciclo de vida de la identidad y las tres etapas críticas. Alta Joiner es el aprovisionamiento automático con los permisos correctos desde el primer día. Si lo hacemos bien desde un primer momento, ya más adelante va a ser más simple seguirlo administrando. El cambio, el mover, es el ajuste de privilegios al cambiar de rol, evitando la acumulación de permisos. Y la baja lever, que es la revocación inmediata de todos los accesos, incluidas cuentas de servicio y tokens. Esas son las partes muy importantes del ciclo de vida de un usuario, una entidad cuando se une a nuestra compañía para poder protegerlo y proteger nuestros activos y recursos digitales en las tres etapas críticas. Soluciones de la identidad de nuestro portafolio. Tenemos dos, que son Palo Alto Networks con IDIRA, anteriormente CyberArk, que es una plataforma de seguridad de identidad de próxima generación, construida sobre CyberArk Privileged Access Management moderno, con privilegios cero, permanente para identidades humanas, de máquina y de IA. Y estaría CrowdStrike, con el Falcon Next Generation Identity Security, que es protección unificada de la identidad en la plataforma Falcon, ITDR en tiempo real, con un MFA resistente a phishing y una respuesta autónoma con un solo agente instalado en el dispositivo. No vamos a ocupar instalar más. Con IRA vamos a poder ver el descubrimiento con la inteligencia artificial. Este inventaría cada identidad humana de máquina y de agente IA revelando privilegios ocultos y cuentas no gestionadas. Esto nos ayuda con nuestro inventario para hacerlo de una forma más rápida y también de una forma tal vez más in-depth, más profunda, teniendo cada identidad que hay en nuestra infraestructura con sus privilegios que tal vez no nos estamos dando cuenta y esas cuentas que no estamos manejando actualmente. Privilegio cero permanente. Sustituye el acceso permanente por privilegio dinámico justo a tiempo, otorgado por sesión y revocado al cerrarla, que es lo que les decía anteriormente. Si se ocupa que un usuario no tenga acceso un día o una hora a un servidor, con esto se va a poder hacer. Así no vamos a tener que preocuparnos después de ese acceso, de esa identidad, y con esto se manejó correctamente. Y la profundidad del PAM de CyberArk es que la bóveda de credenciales, gestión de secretos y gobernanza siempre activa cuenta con más de 300 integraciones ya listas que podemos usar con nuestros sistemas. Integraciones con páginas de recursos humanos, con accesos, con Outlook, con Microsoft en general, con Google, con Cisco, con Palo Alto en general, es bastante completa. Y ahora que Palo Alto adquirió CyberArk con IRA, contamos con todos esos features de alto valor a la hora de manejar todas estas funciones. Con Falcon Identity vamos a poder ver lo que es el ITDR en tiempo real, que detecta y detiene los robos de credenciales y escalamiento de privilegios y movimientos laterales, ya sea en Active Directory, Entra ID, un LDAP, un TACAX, un Radius y todo lo que es IDPS que están en la nube. La identidad junto a los endpoints unificados. Y eso es una gran ventaja. Con un solo agente y una sola consola de administración que va a ser un SaaS en la plataforma Falcon, vamos a poder correlacionar, vamos a poder tener visibilidad y poder accionar sobre todo el recorrido que tuvo el ataque o ese intento de ataque malicioso en nuestra red o nuestra infraestructura. Una respuesta autónoma. Aplica el MFA condicional resistente a phishing con el Falcon ID
o restablece contraseñas automáticamente ante cualquier riesgo que pueda haber. Y acá una comparativa por capacidades, según capacidades claves, donde vamos a poder ver la diferencia entre IDIRA y Falcon Identity y en qué capacidad destaca cada solución. Y en cuáles también son muy fuertes las dos. Por ejemplo, vamos a poder ver que la gestión de acceso privilegiado, el PAM, y IDA es muy fuerte, mientras Falcon Identity también es muy fuerte. En vez de 5 estrellas, tiene 4. Detección y respuesta en identidad, el ITDR, en IDIRA tiene 4 estrellas y en Falcon Identity tiene 5. La cobertura de identidades de máquina de agentes de AI en IDIRA tiene 5 y en Falcon Identity tiene 4. La gestión de secretos y bóveda de credenciales en IDIRA tiene 5 estrellas, es bastante fuerte. Y en Falcon Identity tiene 3, que 3 no significa que sea malo. 3 es una capacidad adecuada que se puede normalmente reforzar con otras capas. También lo del MFA, Resistant a Phishing, y era tiene 3, es una capacidad adecuada, y Falcon Identity ya es una capacidad muy sólida, es muy fuerte en ese eje. La correlación con Endpoint SOC, y era tiene una capacidad adecuada de 3 estrellas, y Falcon Identity tiene 5 estrellas. Es muy fuerte. Gobernanza del ciclo de vida es igual, el IGA, y Hydra tiene 5 estrellas, Falcon tiene 4, el acceso justo a tiempo, privilegio cero permanente, y Hydra tiene 5, Falcon tiene 4, y el time to value o la rapidez de la adopción o la respuesta, y Hydra tiene 4 y Falcon tiene 5. ¿Qué nos dice todo esto? ¿Qué nos dice esta comparativa? Ambas soluciones tienen sus puntos fuertes, pero ambas son muy fuertes en la protección de la identidad. Son soluciones top en el mercado y son soluciones que las empresas y que nuestra infraestructura va a agradecer poder contar con todos esos features, con toda esa robustez, con esos ejes en los que ambas son muy fuertes. Y según la solución que se adopte a nuestro environment, a nuestra plataforma, con la que sea que deseamos contar, vamos a poder asegurar esa calidad en la solución y la calidad en el servicio y también en la reducción de nuestra superficie de ataque. Entonces, esto es bastante importante porque siempre en lo que es seguridad debemos ir a la vanguardia. Ahora le doy el paso a mi compañero Jainer Trejos, que va a proceder con la demo. Muchas gracias, Daniel. No sé si me podrían confirmar si por ahí me están escuchando bien. Y ya voy a Sí, compartir Jay, pantalla por acá. perfecto. Buenísimo. Ok. Y vamos a ver por acá. Ok, perfecto. Sí, por ahí me podrían confirmar. Y ahí estoy presentando, ¿verdad? Sí, correcto. Ese por Ok, ahí. perfecto. Bueno, muchas gracias, Daniel. Bueno, comentaba, un placer poder estar por acá y compartirles un poco. Ya vimos más a detalle sobre como la parte teórica, por así decirlo, de lo que es la seguridad de la identidad y de ambas soluciones, un poco de IDIRA con CyberArk y con Falcon Identity de CrowdStrike. Ahora les voy a mostrar un caso de uso directamente de CrowdStrike sobre un ejemplo de un caso del día a día y posteriormente voy a compartirles la consola como tal de Falcon y explicarles un poco más sobre ese proceso de configuración, de implementación y también con la parte de IDIRA. Entonces, vamos a ver por acá. Vamos a ver este que es un pequeño caso de uso sobre un inicio de sesión de algo de una cuenta de Microsoft común y corriente. Entonces, si nosotros vemos por acá, voy a regresarlo un momento. Si nosotros vemos por acá, algo que considero que es del día a día en todas las organizaciones es iniciar a las 8 de la mañana, 7 de la mañana e iniciar dentro de las plataformas a las cuales nosotros requerimos. En algunas que sea el correo, el Teams, por ejemplo, todos esos inicios de sesión que nosotros realizamos en el día con día. E incluso cuando nosotros recibimos correos de otras organizaciones,
que sean ya sea interno o externo, y que muchas veces vienen enlaces de inicio de sesión en esta plataforma. Por ejemplo, cuando hacemos el sign up dentro de algún otro servicio, que nos envíen un enlace. Puede iniciar sesión en este enlace para continuar con las configuración de credenciales y demás. Esos pequeños enlaces que nosotros recibimos es como un ejemplo del caso de uso que vamos a tener por acá. Entonces, el usuario recibe ese enlace, inicia sesión con sus credenciales, algo común y corriente, no hay mayor problema en esa parte, pero hay algunos aspectos que son bastante interesantes que en la mayoría de ocasiones el usuario no conoce como tal y que no está mal no conocerlo porque no es el área técnica en esa parte. El usuario tal vez es de, no sé, de la parte de finanzas o algún otro departamento que no se relaciona con nada de lo técnico, por lo tanto se entiende como la inocencia en muchas ocasiones en esta parte, pero si lo vemos desde el otro lado, desde la parte de los hackers o las personas que están intentando robar estas credenciales, por ejemplo, acá vemos una de las partes más comunes que es el man in the middle, cuando está monitoreando el tráfico en la red, pero el usuario no se da cuenta porque no hay ningún comportamiento anómalo, no hay absolutamente algún indicio que vaya a decir como que este usuario está vulnerado de cierta forma, pero que el atacante está ahí viendo todo lo que está pasando dentro de la red. Entonces, por ejemplo, acá se está visualizando dónde está el usuario y contraseña y una de las partes más importantes, que son las cookies en los navegadores, que esto es algo que se utiliza mucho a nivel de desarrollo en el proceso de creación de los sistemas web, que las cookies lo que hacen es prácticamente almacenar información en la web. Algunas veces son temas de sesiones. Entonces, en las cookies son un tipo de archivo que cuando nosotros iniciamos sesión, este archivo se genera y el sistema internamente guarda información muy relevante dentro de estas cookies. Hay buenas, malas prácticas de desarrollo que es muy, que es muy común, lastimosamente, donde estas cookies no tienen un tiempo de expiración o no tienen algún método o un mecanismo de protección donde cada cierto tiempo las cookies se tengan que refrescar. Entonces cambian los hashes o algunos valores que nos permiten ingresar. Por acá lo que nosotros vamos a ver, de hecho, si lo revisamos por acá, esta persona lo que está haciendo es que estas cookies, que este archivo que se genera en el inicio de sesión, lo descarga y lo importa en el navegador. Ahora, ¿qué estoy haciendo con eso? Lo que estoy haciendo es que en un inicio de sesión anterior, con las credenciales que yo había ingresado en la plataforma, yo descargo esa cookie y la cookie contiene nombre de usuario, contraseña, página y demás, en donde yo estoy ingresando. ¿Qué es lo que me genera ese archivo? Un acceso libre prácticamente en cualquier momento, porque ese archivo yo lo puedo importar en otro navegador sin haber iniciado sesión y como el navegador va a ir a leer esas cookies, las va a reconocer y el sistema internamente va a detectar toda esa parte. Entonces él va a decir un acceso libre porque yo supuse que ya él inició sesión cuando realmente no lo fue. Entonces, esto es un caso de uso muy, muy simple, muy sencillo, pero que representa una situación que podría pasar en el día a día. Y desde la parte de CrowdStrike con Falcon Identity, nosotros vamos a estar viendo ese mismo evento que hizo el atacante hace unos momentos, lo vamos a estar visualizando dentro de la plataforma para poder ver algo muy importante que es la trazabilidad de los eventos. Un aspecto que mencionaba Daniel hace unos momentos con los tres pilares de la autenticación. El último principalmente que es la auditoría, porque nosotros identificamos quién es, verificamos los permisos que tiene y después guardamos todo lo que esa persona o esa identidad hizo dentro de una sesión. Que eso es un aspecto muy, muy relevante para tener una trazabilidad de los eventos que suceden y demás. Entonces, por ejemplo, acá nos está mostrando cuál fue la técnica que utilizó, cuáles fueron los accesos que él estuvo utilizando y que toda esta parte principalmente es la automatización la que define qué tan eficiente puede ser una herramienta o no. Por ejemplo, ¿qué pasa si a las 3 de la mañana nosotros tenemos algún evento relacionado y nos damos cuenta hasta las 8 de la mañana? Si no hay algún flujo automatizado en esa parte, no vamos a tener una respuesta inmediata y en la actualidad es lo que buscamos. El tiempo es súper importante en esta parte, muy crucial porque si no,
en cuestión de 5 minutos, un minuto, que un atacante pueda tener el acceso a las plataformas que nosotros utilizamos y demás, podemos perder información y recordar que el activo más importante de una compañía son los datos, porque en base a los datos es donde se toman muchas decisiones en muchos aspectos. Entonces, por ejemplo, acá muestra un flujo automatizado ante la respuesta sobre ciertos incidentes. Entonces, por ejemplo, acá lo que estamos validando es que cuando ya tiene el contexto de la identidad, que parte de ese contexto se puede ver como la cookie, si el usuario existe dentro del Active Directory, dentro del servidor de usuarios que utilizamos, entonces lo que nosotros vamos a hacer es revocar todos los tokens o sesiones que hayan existentes y después vamos a eliminar estas sesiones para deshabilitar el usuario como tal. Y de esta forma lo hacemos en cuestión de segundos. Es realmente muy impactante la velocidad con la que nosotros podríamos responder ante todos estos eventos si lo tenemos configurado de una forma correcta y si las soluciones como tal nos lo permiten. Ahora voy a compartir un momento la consola de CrowdStrike y la de Idira. Esa está por acá. Vamos a ver. Ah, listo. Ok, listo, por acá estamos. Entonces, por acá vamos a hacer un pequeño recorrido por ambas plataformas. Vamos a iniciar con lo que es CrowdStrike. El proceso de implementación de CrowdStrike es realmente muy centralizado en la parte de aprovechar recursos que tiene anteriormente. Por ejemplo, uno de los factores más importantes que busca CrowdStrike es la integración con sus otras soluciones, por ejemplo, con Endpoint Security. ¿Qué pasa si nosotros tenemos sensor que se llama Falcon, que nosotros instalamos en todos los dispositivos a los cuales queremos dar una protección? Este mismo sensor a nosotros nos va a funcionar para aplicar cualquiera de los módulos que nosotros tenemos acá, para la parte de Endpoint Security, para Identity Protection, para Exposure Management. Hoy nos vamos a enfocar en lo que es Identity Protection. El flujo de instalación es realmente muy sencillo, que es algo que se puede hacer de una forma masiva cuando centralizamos todos los equipos, por ejemplo, desde Entra ID, poder programar la instalación de estos sensores y simplificar todo ese proceso de que si tengo 1000 equipos, no tener que ir uno por uno instalando todos los agentes, sino que desde esa plataforma lanzamos la instalación y simplificamos un poco sobre el proceso. Después de que nosotros instalamos estos sensores, que son 3 pasos en realidad, es nada más descargarlo, instalarlo y él nos va a pedir un Customer ID, que es un token que utiliza el sensor para vincularse a nuestro tenant. Ese token es único para cada uno de los tenants de clientes. Esa es la forma en la que el sensor va a decir, mi plataforma es la de AS o mi plataforma es la de este otro cliente, la de este otro cliente. Entonces, de esa forma nosotros lo vinculamos. Después de esa parte, nosotros vamos a tener lo que son los grupos, que esa es la forma en la que CrowdStrike permite simplificar la administración. No es lo mismo el tener que aplicar, por ejemplo, una política para 1000 equipos de una forma individual a que esos 1000 equipos o 500 equipos estén dentro de un grupo y yo aplique las políticas a un grupo en específico. Nos simplificamos más todo ese proceso. Entonces, una vez que nosotros instalamos, agregamos a un grupo y posteriormente agregamos la asignación de políticas. En este caso, lo que nosotros vamos a estar viendo es un poco de Identity Protection, pero dentro de esas mismas podemos aplicar, por ejemplo, en la parte de CrowdStrike, políticas para firewall, para retención de los hosts, para las políticas de Identity Endpoint. Prevention policies, response policies, muchas políticas que nosotros podemos aplicar desde ese único agente que nosotros instalamos para diferentes finalidades. Ahora, después de que nosotros hacemos toda esa instalación, los agentes empiezan a enviar cierta información. Cada 30 segundos ellos están refrescando la plataforma, la consola, entonces nosotros estamos viendo información muy reciente. En este caso, no hay una detección como tal, pero les voy a mostrar cuál sería el dashboard en donde se visualizaría toda esta información.
tenemos los usuarios y de esos usuarios vamos a estar viendo por acá. Vamos a estar viendo los usuarios que tenemos activos, cuáles son los usuarios de un alto riesgo desde dos puntos de vista diferentes. Desde un alto riesgo con los usuarios más importantes y privilegios más altos y desde el otro alto riesgo sobre los que han tenido más vulnerabilidades, más detecciones y demás. Entonces, por ahí vamos a visualizar bastante información y sobre las identidades privilegiadas que les comentaba hace unos momentos. Entonces, entre estas dos opciones, nosotros vamos a ver absolutamente todo de nuestra organización. Si tenemos 100, 200, 300 usuarios, lo vamos a poder visualizar. Y la parte de detecciones, que es, por ejemplo, en el video cuando lo vimos, sobre ese evento en específico, nosotros generamos toda la información para tener una trazabilidad de los eventos. Y uno de los aspectos más importantes a nivel de configuración, que es el enforcement, que es cuando nosotros agregamos todas esas políticas. Entonces, por ejemplo, una política que el trigger, es decir, como cuál es el evento que lanza esta política, en este caso vamos a decir que es con la parte de acceso y podemos elegir diferentes templates. Por ejemplo, la parte de RDP, que es una de las partes más comunes cuando ocupamos un escritorio remoto hacia algún otro dispositivo, poder darle una protección a esa parte en específico. Y ahorita vamos a ver un aspecto muy interesante con CyberArk. Acá nosotros agregamos las condiciones que queremos validar sobre cuál es el tipo de acceso, cuál es el tipo de usuario, y hay muchas condiciones que nosotros podemos agregar sobre la parte del Zero Trust Access, las direcciones, dominios, muchos filtros a nivel de Active Directory que nosotros podríamos validar y decir, cuando cumple con estos factores, necesito que le dé esta protección. Y podemos generar los grupos donde vamos a estar asignando esas políticas. Entonces, por ejemplo, creamos este grupo de acá y posteriormente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Agregar los hosts hacia ese grupo. Y de esa forma ya aplicamos prácticamente que políticas a 100, 200 endpoints de casi que de forma inmediata. Quitar este. Y de esta forma ya nosotros generamos todas estas políticas. Y la acción, muy importante, si queremos bloquear, si queremos auditar o si queremos conocer un poco más sobre cuál es el estado o cuando estamos configurando, ver cuál es como el flujo que nosotros tenemos con base a una política o cuál es el comportamiento que nosotros tenemos por acá. Entonces, esto es un poco de lo que sería Falcon y ahora vamos a pasar a la parte de IDIRA con CyberArk. Inicialmente nosotros tenemos estos diferentes módulos, la parte de acceso, la parte de management, detection and response, de audit and report y la parte de setup. El cómo funciona CyberArk cambia un poquito en la parte de identidad, porque aquí no ocupamos instalar los agentes dentro de los dispositivos finales, sino que con CyberArk lo que nosotros hacemos es agregar las aplicaciones que nosotros vamos a querer proteger. Entonces, por ejemplo, portales, por poner un ejemplo, el portal para Palo Alto. Entonces, cuando nosotros ingresamos hacia este portal, nosotros le vamos a decir a CyberArk que necesito que me dé una protección hacia esta aplicación con la parte de Office 365, con la parte de Outlook, con las inteligencias artificiales, muchas aplicaciones que permitan esa integración, nosotros vamos a poder agregarlas dentro de Idira y decirle a esta plataforma que nos brinde esa protección hacia todo el tráfico de identidad y demás que van pasando por ahí. Entonces, acá el proceso realmente es muy sencillo. Nosotros lo que hacemos es agregar alguna de las aplicaciones que están dentro de los catálogos. Son muchas realmente las integraciones que permiten eh, para Facebook, por ejemplo, GoDaddy, Gmail, Instagram, N cantidad de aplicaciones que nosotros podríamos darle una protección y a partir de ahí ya nosotros empezamos a darle visibilidad hacia esta parte. Por ejemplo, si queremos dentro del navegador, acá nosotros tenemos la extensión instalada dentro del navegador. Entonces, de esa forma es como él va a estar identificando, ok, dentro de esta sesión ingresó a ChatGPT. Entonces, voy a validar qué es lo que está, cuáles son los datos que se están enviando por ahí y darle una protección grabar esas sesiones como tal, que ahorita vamos a ver un ejemplo
de una sección, de una sesión por RDP, donde Idira graba la sesión como tal y nosotros nos vemos al final qué fue lo que el usuario estuvo haciendo por ahí. Ahora vamos a ver un poco de la parte de Manage, que es una vez que nosotros ya configuramos la plataforma, vamos a estar revisando los accesos que nosotros vamos a estar otorgando hacia los usuarios. Entonces, por ejemplo, esta es una política de acceso de usuario para la parte de AWS. Entonces, el proceso de configuración, nombre, información general, el tiempo de expiración, algo que mencionaba Daniel sobre el acceso justo y necesario, no más de 1 hora si lo que ocupo son 30 minutos, por ejemplo. Asignamos los roles que nosotros hemos generado, las identidades, que son todos los usuarios que van a estar utilizando, y las condiciones que nosotros queremos. Un máximo de inicio del tiempo de sesión, hay días en específico sobre ciertas horas y algunas otras condiciones. Entonces, por ejemplo, que cuando yo vaya a hacer esta solicitud, que le llegue al administrador y le dé aceptar o rechazar la solicitud que yo tenga. Aunque yo tenga el permiso, solicito una autorización adicional. Entonces, esta es la parte de configuración de esas políticas. Y por último, vemos la detección y respuesta de todo lo que nosotros estamos generando. Entonces, por ejemplo, en Trends, en Insights, de las últimas 24 horas. Vamos a ver esta alerta. Y, por ejemplo, acá él nos está mostrando todo el flujo de tareas que se fueron ejecutando sobre este usuario en específico, comandos de alto riesgo. Entonces, acá nosotros vemos que fue una sesión de RDP, cuál fue la dirección desde la cual se hizo esta petición y el momento y la hora exacta en que se finalizó la sesión como tal. Entonces nosotros con esto generamos toda la trazabilidad y podemos obtener información sobre eh, eventos que son sospechosos o en casos donde eventos la compañía fue vulnerada en algún aspecto y que nosotros veamos si el atacante intentó ingresar por algún otro lado o alguna otra plataforma. Y por último, tenemos las configuraciones de las detecciones que nosotros queremos, que estos son los filtros sobre qué tan exactos nosotros queremos con las alertas que vamos a recibir, que sean alertas generales sobre cualquier movimiento que se haga o puntos muy específicos, por ejemplo, cuando hay un cambio de contraseña, cuando hay más de 2 o 3 inicios de sesión fallidos, en nosotros poder tener información al respecto. Y una de las partes más relevantes que comentaba hace unos momentos sobre la grabación de las sesiones que nosotros tenemos. Entonces, por ejemplo, esto fue una sesión de RDP. Vamos a esperar a que cargue un momento. Donde el usuario ingresa hacia RDP, una sesión hacia un servidor de Linux y empieza a ejecutar comandos, pero él apenas abre esa sesión, se muestra una pequeña alerta de IDIRA en donde le está diciendo que esta sesión está siendo grabada y nosotros poder después visualizar sobre ciertos aspectos que se estuvieron ejecutando. Vamos a esperar a ver. Acá la parte de auditoría, mientras que va cargando, la parte de auditoría que mencionaba Daniel, guardar accesos de los registros de todos los accesos y más allá de solo los accesos de configuraciones que se hagan dentro de la plataforma. Vamos a ver si por aquí nos carga. Ya casi volvemos a intentar. Porque bueno, es importante mencionar que esto es un entorno de demostración, entonces probablemente no lo estoy utilizando solo yo en este momento y está para toda Latinoamérica, entonces puede que ahí esté un poco cargado en esa parte. Y la parte de integraciones, que es uno de los aspectos más importantes entre ambas soluciones, voy a verlo por acá, con los conectores que nosotros tenemos, que esto nos permite el poder integrarnos con otras soluciones. Uno de los importantes de CrowdStrike es
que como tiene Endpoint Security bajo un mismo agente, podemos integrar esas dos soluciones. Ahora, si tenemos Endpoint Security con alguna otra plataforma, con algunos de los conectores lo podemos hacer sin problema alguno. Entonces, por ejemplo, con Idira podemos exportar toda esta información hacia un SIEM, por ejemplo, añadir las aplicaciones, que esa es la forma en la que Idira se configura en cualquier aspecto, y a partir de ahí crear esas conexiones. Y algunas otras integraciones, por ejemplo, con Splunk, que es algunos de los 100 más conocidos por ahí. Y vamos a probar una vez más a ver si nos carga, porque sí está un poco pegado en esa parte, pero bueno. Y por último, el tema de Cora AI, que ambos tienen los agentes de inteligencia artificial, con Charlotte AI para CrowdStrike y con Cora AI para Idira. Por ejemplo, una de las peticiones que le hice, que me diera los usuarios con autenticación fallida, y me dice que no hay autenticaciones fallidas desde toda la información que tiene. Por ejemplo, usuarios bloqueados, pero me dice que no tengo los permisos necesarios para obtener esa información. Entonces, esto es un poco de lo que se puede aumentar en la eficiencia de muchos procesos cuando lo complementamos con la inteligencia artificial. Y bueno, esto sería la demostración como tal de ambas soluciones. Voy a volver a presentar por acá un momento. eh, y vamos a ver por acá. Muchísimas gracias a ambos compañeros por habernos compartido esta información que esperamos que esté siendo de valor para nuestra audiencia. Me gustaría por acá leerles unas consultas que hemos recibido y es que ¿cómo es que detectan y mitigan estas dos soluciones los ataques basados en identidad? Sí, esa la puedo responder yo. Bueno, cada solución tiene un aspecto distinto, una vía distinta para atacar eh, esas vulnerabilidades o esos ataques. Y DIRA se encarga que desde el acceso seguro, desde la prevención, desde las sesiones administradas, de las secciones cifradas, de tenerlo todo con visibilidad de una misma plataforma, podamos prevenirlo desde mucho antes que pase. Entonces estamos segmentando y estamos dando esa seguridad para que eso no pase y poder tener la auditoría que si llega a pasar nos vamos a dar cuenta. Ahora muy bien, CrowdStrike con el ITDR, el Detection and Response. CrowdStrike va a atacarlo desde que él detecta un comportamiento anómalo en una identidad o en un sistema. Él va a estar revisando esos comportamientos, va a estar viendo los patrones y conforme a la automatización que el mismo CrowdStrike va a realizar, va a permitir bloquear esa identidad, va a permitir cambiar la contraseña o va a soltar una alerta para que un administrador revise y tome una acción específica. Pero cada una lo solventa desde los dos ejes distintos, desde la prevención y la detección y respuesta. Muy bien, muchísimas gracias, Daniel. También nos consultan que qué ventajas ofrece cada solución para identificar identidades comprometidas, cuentas privilegiadas y cuentas de servicio. Ok, muchas gracias, doña Gris. Sobre, ¿podría repetir la pregunta un momento para ver? ¿Qué ventajas ofrece cada solución para identificar identidades O- comprometidas, cuentas privilegiadas y cuentas de servicio? Ok. Bueno, con la parte de CrowdStrike, para identificar sobre esas identidades que están como en compromiso y cuáles son las cuentas que tienen más o menos permisos en esa parte, hay bastantes formas en las que se pueden obtener, y muy importante que entre ambas soluciones la visualización de toda esta información es algo que tienen muy, muy claro, y que en ambas vamos a poder obtener mucha información sobre esta parte. Pero con la parte de CrowdStrike nos va a permitir detectar, por ejemplo, cuáles son estas contraseñas o credenciales que están con mayor compromiso, por así decirlo, y la capacidad de correlacionar
entre información de la identidad con la parte de endpoint, que es uno de sus fuertes. Entonces, cuando tenemos, como mencionaba, el agente instalado en los equipos como el antivirus y lo agregamos con la parte de identidad, tenemos un complemento sumamente importante por ahí. Y con IDIRA nos va a permitir identificar el riesgo en cierta forma y controlar directamente el privilegio con mecanismos como más automatizados y más rápidos, por así decirlo. Por ejemplo, el Just-in-Time Access, que era lo que mencionaba Daniel, de acceso solo 30 minutos a este recurso que necesita. Ok, excelente. Daniel, ibas a leer una consulta también que recibimos, ¿verdad? Para que Sí, toda la claro. audiencia también sea de conocimiento general. Sí, me gustó bastante y la pregunta fue de don Carlos Hurtado Jiménez, que básicamente decía que el concepto de AAA está muy bueno y le resuelve quién entra al sistema, claro, más sin embargo, una vez ya dentro, quién cuida la sección activa para que no le roben con un session hijacking o un man in the middle, ¿verdad? Y a mí me parece una excelente pregunta porque es bastante cierta. O sea, AAA y los conceptos bases de la identidad nos ayudan a proteger el acceso. ¿Quién entra? ¿Cuándo entra? ¿Cómo lo hace? Y qué hace justamente en el sistema. Más sin embargo, si un atacante logra vulnerar el sistema y ya entró, ¿y qué pasa? ¿Cómo protegemos eso? Y me gustó bastante y esto se abarca desde las dos soluciones, que son ir a CrowdStrike, de dos formas distintas, pero que se pueden correlacionar, que pueden trabajar en equipo por capas. Y es que IDIRA actúa preventivamente, como les había dicho anteriormente, mediante un session proxy y el acceso just in time y la autenticación continua que también tiene con los Secure Web Sessions. De modo que el usuario nunca posee la credencial y la sesión se revoca automáticamente al finalizar. Muy importante. Mientras que CrowdStrike y Falcon Identity Protection operan detección y respuesta en tiempo real. Entonces, correlacionando la telemetría del endpoint con el solo agente que se instala, con el tráfico de autenticación y identificando más información como el uso anómalo de credenciales robadas o comportamientos maliciosos o comportamientos sospechosos, ya el CrowdStrike puede detectar eso y va a responder forzando el bloqueo o el cierre de la sesión o pidiendo una reautenticación cuando es necesario según el nivel de riesgo. Entonces, es una excelente pregunta y esa sería la respuesta, que se abarca de esos dos ejes distintos.